Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el Evangelio de Dios. La epístola a los romanos fue escrita entre el año 56 y 58 después de Cristo, desde Corinto, durante el tercer viaje misionero de Pablo y, por ser la de mayor extensión, es puesta como la primera en el orden bíblico, aunque cronológicamente fue escrita quizás antes de los evangelios y después de las cartas a los tesalonicenses, a los corintios y a los gálatas. Su autor es Dios y por inspiración del Espíritu Santo la escribió el apóstol Pablo. Es considerada la más destacada, sistemática y profunda de las epístolas doctrinales. Muchos la consideran el libro más importante y la corona de la Biblia. Es una luz y un camino que conduce al resto de las escrituras, escribió William Tyndale. En su tiempo, aún vivían muchos contemporáneos de Jesucristo. Roma era el centro cultural, religioso y político del mundo, y allí se concentraban las más diversas religiones paganas. Es la única epístola escrita a una iglesia que no había visitado Pablo. Él escribe: ruego que de alguna manera al fin, por la voluntad de Dios, tenga un próspero viaje para ir a ustedes. La epístola presenta el Evangelio como el cumplimiento de las promesas y profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y enfatiza su carácter universal. Dice, para todas las naciones, entre las cuales están también todos los que están en Roma. Define la doctrina cristiana más con fines preventivos que correctivos y exalta dos de las virtudes singulares del cristianismo. Uno, que es la única religión que puede presentar a su líder aún vivo después de haber vencido la muerte y el sepulcro y al tercer día haber resucitado. Y dos, que es la única religión que ofrece salvación exclusivamente por gracia. Es un resumen claro de la fe cristiana y del Evangelio como poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego o gentil. Aquí se proclama que 1. Todos necesitan salvación. 2. Que para todos hay salvación. 3. Que todos pueden alcanzarla con solo tener fe en Jesús. También expone el maravilloso plan integral de salvación provisto por Dios en Jesucristo. Enseña que 1. Fuimos salvos de la culpa, esclavitud, pena y el justo juicio y sentencia de Dios por el pecado, cuando nuestro espíritu fue justificado el mismo día que creímos, aceptamos, recibimos y confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. 2. Estamos siendo salvos del hábito y dominio del pecado mientras nuestra alma es regenerada, santificada y lavada por la lectura, meditación y memorización de la palabra de Dios, que es la Biblia, y revestida del nuevo hombre y las virtudes y conductas cristianas al desechar por disciplina y el poder del Espíritu las conductas pecaminosas del llamado viejo hombre. Y 3. Seremos salvos cuando en la segunda venida de Cristo nuestro cuerpo resucite ya sin relación con el pecado, santo, incorruptible, incontaminado, inmarcesible y glorioso como el de Jesucristo. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, será presentado perfecto e irreprensible delante de Él, gracias a que fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Como en otras epístolas, Pablo inicia mencionando la Trinidad. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, el Padre, que Él había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca del Hijo de Dios, Señor nuestro, con poder, según Él, Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Luego,
Pablo expone aquí algunas características de un buen ministro, pastor, presbítero, anciano u obispo de Jesucristo. 1. Da gracias a Dios por los salvos. 2. Los felicita por compartir su fe. 3. Intercede por ellos. 4. Procura verlos. 5. Procura comunicarles algún don celestial. 6. Procura confirmarlos en la fe. 7. Procura ser mutuamente confortado. Y 8. Procura tener fruto entre ellos. Además, 9. Sufre oposición. Él escribe, he sido impedido. 10. Desea no solo tener algún fruto entre ellos, sino también entre las demás naciones. 11. Por la gracia recibida y el ministerio encomendado, él siente que tanto a griegos como a no griegos, y a sabios como a ignorantes, es deudor. Y 12. Siente urgencia por anunciarles el Evangelio también a ellos. Declara que el Evangelio es 1. Para todos los llamados a ser de Jesucristo. 2. Con el propósito de que puedan vivir en obediencia a la fe. 3. Para ser santos, o sea, separados para su servicio y puros. 4. Para que se dé gloria a Dios al ser divulgada nuestra fe por todo el mundo, mientras los salvos cumplen la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pablo resume así el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque 1. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego o gentil. Y 2. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. A diferencia de las demás religiones que son el esfuerzo del humano por religarse o restaurar su relación con su Dios a base de acumular méritos, haciendo buenas obras, cumpliendo mandamientos y practicando ciertos ritos, ceremonias y formas de culto, Pablo enseña que el cristianismo es el esfuerzo de Dios por reconciliar consigo al pecador. Al respecto, la Biblia dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios rogara por medio de nosotros, les rogamos a todos, en nombre de Cristo, que por la fe en Jesucristo se reconcilien con Dios. Pues al que no conoció pecado, al cargar Dios sobre él el pecado de todo el mundo, lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos justificados en él. El argumento bíblico es que, ante el santo y justo Dios, los méritos humanos, sus buenas obras y su justicia personal son como trapos de inmundicia. Isaías escribió, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, pues todos nosotros caímos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Dios quiera que el estudio, meditación, aprendizaje y obediencia a las enseñanzas de la epístola a los romanos tengan como propósito capacitarnos para ser cada día mejores hijos, siervos, ministros e instrumentos útiles de Jesucristo para la predicación del Evangelio, el discipulado de los salvos, la edificación de la iglesia y para hacer mayor bendición para este mundo perdido. Amén, así sea. Muchas gracias por su atención y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Así sea.